Iniciamos con imágenes del presidente Luis Abinader, que encabezó este domingo una agenda de anuncios estratégicos relacionados con el desarrollo de Puerto Plata. Presentó la ruta del encuentro, y ahí estamos viendo la Isabela Vieja, que exhorto a todo el que pueda que se acerque a esta zona cuando esté de visita por Puerto Plata, e informó sobre nuevos proyectos de conectividad vial y aeroportuaria, además de haber participado en la inauguración de un nuevo hotel, de una cadena hotelera que ya tiene inversiones en nuestro país. De este tema vamos a hablar más adelante. Es un placer acompañarlos en esta mañana del lunes 9 de febrero del año 2026. Gracias por estar con nosotros. Les saluda Amelia Deschamps. Es un gusto estar a través de Telesistema Canal 11 y de nuestro canal de YouTube El Día RD con cada uno de ustedes aquí en la República Dominicana y todos aquellos que nos siguen a través de nuestro canal de YouTube en otros puntos del mundo, sobre todo en los Estados Unidos y Europa, donde hay tantos dominicanos y dominicanas. Hoy tenemos un contenido bastante variado. Hoy vamos a hablar mucho de deporte. Yo no sé si tanto de deporte como de espectáculo, porque lo de anoche, claro que tiene que ser el punto de partida de este programa, pero también vamos a hablar de salud mental. Nuestro invitado en el día de hoy, el doctor Héctor Guerrero Heredia, será nuestro invitado. Con él vamos a hablar de salud mental y de las posibilidades que se tienen en nuestro país para acceder incluso a tratamientos adecuados para pacientes con algún problema de salud mental. ¿Qué pasó con el psiquiátrico que sostenía el Estado dominicano? ¿A dónde van aquellas familias que no tienen un gran poder económico para poder internar a una persona en los grandes centros y costosos centros privados? Con él vamos a hablar de este tema en la jornada de hoy. De inmediato saludo a mi compañera Edith Febles. Edith, buenos días. Buenos días, Amelia. Buenos días para todos ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo les amanece? Esperamos que estén bien en este día. Gracias a la gente que está a través de Telesistema Canal 11 y, por supuesto, a los que nos sintonizan en todas nuestras redes. Seguimos hoy, anoche me imagino que mucha gente atenta a lo que ocurría. Así es. Bueno, una jornada en la que yo creo que los mismos equipos que estaban participando en el Super Bowl ayudaron a que se entendiera que en realidad estábamos hablando de esperar el show del medio tiempo. Los Seahawks de Seattle ganaron 29-13 a los Patriots, que en las primeras dos partes del medio tiempo de verdad que hicieron el juego bastante aburrido. Pero vamos al tema que nos ocupa. Vamos a hablar de la presentación del medio tiempo de Bad Bunny, definitivamente marcando un hito en la historia de estos juegos. El artista puertorriqueño, cantante de reggaetón, en este momento es el artista con mayor cantidad de reproducciones en streaming a nivel mundial. Definitivamente una revolución, la presentación que hizo ayer, donde rescató los valores de Puerto Rico, todos aquellos, muchos guiños hacia la cultura puertorriqueña, empezando por el tema de la caña de azúcar, los colmados, y República Dominicana no se puede quejar porque incluso empezó con una frase de un dominicano: hoy se bebe, que es la frase pero el dominicano sabe que eso es una frase de Anthony Santos, y en más de una ocasión habló de la integración de los pueblos. Hizo de una manera muy sutil, bastante artística, hizo guiños a toda la cultura puertorriqueña, al tema de la boda que se celebró allí, el tema de Germán, ya va porque ya tienes micrófono. No, entonces dame un segundo. Todo el tema de la cultura de la caña, el tema de los ritmos latinos que caracterizaron su última producción. Le guste a usted o no Bad Bunny, que ese yo creo que la entrada más general, y hay letras de sus canciones que de verdad o uno no le entiende o hay otras que no se pueden reproducir. La realidad es que en este momento es el artista con mayor cantidad de reproducciones a nivel mundial. El Super Bowl y el fútbol americano está tratando de insertarse a nivel global y de sacarlo del territorio estadounidense. Por si este año tienen ya varios encuentros pautados en otros países del mundo. Eso es parte de la internacionalización de este deporte, pero sobre todo en un momento de tanto conflicto con los Estados Unidos, que se presentara por primera vez
un artista solista de habla hispana en el Super Bowl causó toda una revolución. Germán, buen día. Edith. Buen día. Buenos días, ahora sí. Estaba loco días. por... Adelante. Buenos días, compañera. Buenos días, querida Amelia de Champ. Buenos días, Edith Febles. Me encanta cómo te ves hoy. Parece una aguilucha de cuerpo y alma. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor para nosotros. Y efectivamente, ese espectáculo de medio tiempo de ayer, parece ser como la expresión casi artística. Es como un performance, ¿verdad que sí? Que liga una cosa con otra. Deporte con el arte y todo ese asunto ha sido toda una sensación, como tú dices, se ha resaltado la puertorriqueñidad, vamos a decirlo así, y todo lo que es ese sentimiento, ese espíritu latinoamericano, ese orgullo latinoamericano, y eso tiene una relevancia. Por eso yo quería opinar, y viste que llegué emocionado con ese asunto. Tiene una importancia capital en el contexto en que se produce. Efectivamente, las palabras, todas las cosas tienen más significado, o tienen un significado a partir del contexto en que se produce. Mira, ahí está Lady Gaga con un vestido, dicen que es de un dominicano. Es el diseñador de ese residente en Brooklyn, no, creo que López, ¿no? Entonces está esa expresión, ese orgullo latino en un momento que hay una embestida de la Dirección de Migración, así se llamaría aquí el ICE, allá en Estados Unidos, y qué bonito, qué buena expresión. Es la mejor manera de combatir el odio. Oigan bien, el amor es lo único que puede combatir el odio. Tú combates el odio con más odio y lo eleva su potencia. Entonces, estos artistas, porque ahí estuvo no solo el BAT, el Conejo Malo, sino también estuvo ese que está ahí, Ricky Martin, que cantó, que no te pase lo que le pasó a Hawái. Efectivamente. Entonces, tú tienes una... Y Lady Gaga cantó una salsa. Yo dije, ¿y esta mujer? ¿Y cómo es esta cosa? Tú vas a cantar... Mírenlo ahí, ya está. Y todo lo que ven detrás es un background como de base a un escenario como un cañaveral, algo así. Eran plantas, dice que unas 350 personas que hicieron las veces de plantas. Algunos han mostrado las imágenes de cuando iban entrando, porque algunos se preguntaban cómo era la magia de llevar tantas plantas allí, pero en realidad eran personas, sí. Las que estaba la caña de azúcar, estaba plátanos, habían los imágenes. Jíbaros. Ajá, sí, efectivamente, o sea, fue cargado de mucho significado. Hoy la prensa internacional, sobre todo la estadounidense, la analiza tomando en cuenta que ha molestado a la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos dice que es el más feo, que demasiado feo. Que claro, sí, para él. Vamos a poner el tweet ahorita. Ese escenario que no solo tuvo pirotecnia, sino imágenes que vinculan cosas que solo los latinos entienden. Algunos destacaban el niño en las dos sillas en la fiesta. Que se dormido, o sea, cuando lo despiertan. Las referencias que hizo a los apagones, por ejemplo, en Puerto Rico. El tema de la migración que atravesó todo el espectáculo y que ahora es una punta de lanza en los Estados Unidos. Por lo tanto, dice, es como una manifestación más bien política, el hecho de que el idioma es el español. Dice, esta es una sociedad diversa, es incluyente, que es todo lo que se lucha ahora porque no lo sea, es decir, de reconocer que América Latina también no es solo Estados Unidos, o sea, América no es solo Estados Unidos. Cuando él dijo que Dios bendiga a América, y ahí comienza a decir los nombres de los países latinoamericanos, que me recordó aquella canción que uno le enseñaba en la escuela sobre América, Argentina, Brasil y Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador, Uruguay, Venezuela y Honduras, Guatemala y El Salvador, Costa Rica, Haití, México y Perú, Nicaragua. Santo Domingo y Panamá. Faltó Nicaragua, son hermanos solidarios de la libertad. Y entonces estaban todas las banderas. Me dio un poco brega identificar la bandera dominicana, pero la vi, exacto. Y todos los países latinos, por supuesto, estaban buscando la bandera. Yo veía la gente de Uruguay, la gente de Paraguay, la gente de Argentina, todos buscando su bandera. Eso hizo que fuera se salió más allá de Puerto Rico. Sí, y es en ese momento cuando dice como, es el cierre, ¿no?, del evento, donde él dice, Dios bendiga a América, pero todas las Américas, y entonces empieza a mencionar esos países y termina con la canción emblemática de esa producción.
Hay que decir que hubo varios guiños para República Dominicana, no solamente centrada en el momento en que están los postes de luz, que fue un tema que se escribió a partir de los apagones del huracán María. Entonces, en un momento canta un tema que dice, ahora todos quieren ser latinos, pero le falta el ritmo, lo dice, y entonces menciona a República Dominicana nuevamente. Fue un espectáculo muy interesante en el que estaban esas dos grandes sorpresas, Ricky Martin y Lady Gaga cantando una canción que fue un éxito este año pasado, pero a ritmo de salsa, pero debajo en la casita había otros grandes artistas, estaba Cardi B, habían actores, actrices, Karol G estaba allí también, Pascal, Pedro Pascal, entre otros. Me llamó la atención a propósito de las plantas, Edith, que vi un reportaje de un joven que dijo, yo lo hubiera hecho de gratis, viajaba de Filadelfia a los ensayos y dice que le pagaban $19 la hora por estar en el escenario y que a lo último fue que supieron que ellos iban a hacer. Wow. Y dice, yo lo hubiera hecho de gratis, me gané un dinero sí, pero por mí, por estar cerca del estadio y cerca del artista lo habría hecho de gratis. Contó la experiencia de cómo le intentaron acomodar la planta, entonces hizo una foto sacando la cabeza y dice, yo estoy aquí, para que su familia supiera quién él era. Sí, porque vestido de planta, no. Oye, esto qué lindo, Amelia. Oye, esto qué lindo. Mi nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio. Y si hoy estoy aquí en el Super Bowl 40, es porque nunca dejé de creer en mí. Tú también deberías creer en ti. Vale más de lo que piensas. Créeme. Ese mensaje ha venido de un joven de 31 años, hijo de un camionero, de una maestra, empacador en un supermercado, lo que era Ricky Martin no hace mucho tiempo. Bad Bunny. Bad Bunny. Sí, empacador en un supermercado y llega a ser, ahora mismo tú lo dijiste, ¿verdad? Como la estrella número 1 de reproducciones en Spotify, por ejemplo, lleva 4 años diciendo. Y ustedes dirán, ¿por qué esta gente que son generalmente temas sociales y políticos están dedicando tanto tiempo a esto? ¿Por qué esto tiene un significado más trascendente de lo que se puede alguien imaginar? Sobre todo en la era Trump, que ve al otro, y sobre todo latino, lo ve por encima del hombro. Y que este tipo, que este muchacho, que este joven, que este reggaetonero, este artista, este puertorriqueño, este caribeño, realce ese valor que tenemos como persona. Lo había dicho antes, ¿dónde fue que dijo? No somos animales. Y lo repitió. En los Grammy. En los Grammy, no somos aliens, o sea, no somos extraterrestres, somos seres humanos. Para mí eso refleja una humanidad de marca mayor y quería resaltarlo. Ahora sí, disculpa. El cierre del evento, además de God Bless America, o que Dios bendiga a América, de las Américas, detrás se leía la frase que él ofreció en los Grammys la semana pasada, que la mejor forma de combatir el odio es con el amor, lo decía detrás en la pantalla. No podemos dejar de destacar, además del mensaje político que hubo en todo momento, sutil, pero bastante claro y firme. Hubo un momento que en las redes sociales se generó una distorsión y mucha gente creía que él le había entregado el Grammy al niño Liam, que fue el niño de 5 años que fue arrestado el otro día en medio de una redada de ICE. No, este es un niño que es un actor, pero mucha gente empezó a preguntarse si era él. No debemos obviar toda la otra parte que tiene que ver con el elemento comercial de esto. Indiscutiblemente, primero, este es un discurso de expansión de lo que significa el fútbol americano, tratando de abrirse hacia otros países del mundo. Jay-Z, que está el esposo de Beyoncé, que mucha gente lo conoce así, es un extraordinario productor estadounidense y está detrás de estas presentaciones el segundo año que la pega muchísimo, porque todos sabemos que por el conflicto que había con el tema de la migración, pero además con el alcance que tiene Bad Bunny a nivel internacional, toda esta ola de conversación que se generó alrededor del Super Bowl iba a hacer que muchísima gente se conectara con la transmisión.
eso busca atraer a otros seguidores hacia el Super Bowl también, y él es el artista que más venta tiene en streaming. Si eso se va a prolongar en el tiempo y si se va a convertir en uno de esos grandes artistas que se preservará en la historia, eso lo veremos luego. Pero mientras tanto, es el artista del momento, es el espectáculo del momento. Vamos a ver cuáles son las consecuencias finales. No hemos visto todavía los números de cuántas personas se conectaron. Dice yo decía 120 millones, leí esta que mañana. es menos que la pasada edición y que en otras ediciones se coloca por debajo, eran 133 millones y medio. Logró para los estadounidenses, para muchos estadounidenses, el deporte más grande del mundo es el fútbol americano, pero todos sabemos que solamente se juega allí o básicamente se juega allí. Para este año incluso tienen proyectado hacer juegos en Madrid, en Múnich, en Río de Janeiro, en Londres 3 juegos, en París, en Francia, el primer juego en Francia, en Melbourne, tienen juego en Australia, como una forma de tratar de lograr atracción. La verdad, les digo, un abrazo a todos los dominicanos que iban a los Patriots de Nueva Inglaterra, pero la verdad que el juego estuvo bastante aburrido en las 2 primeras mitades. 6-0, 6-0, 6-0. Terminó creo que 9-0 la primera mitad o 6-0 la primera mitad. Y después del medio tiempo, yo me acosté en el primer touchdown de los Patriots. Los Seahawks de Seattle ganaron 29-13. Vamos a seguir, a continuar dándole seguimiento no solamente a este tema, sino a las consecuencias de este tema. El presidente de Estados Unidos, ya lo adelantaba Edith, no sé si tenemos el tweet por ahí, emitía un mensaje a través de su red Truth Social, donde decía que el medio tiempo había sido terrible. Dice, este Super Bowl, este medio tiempo ha sido terrible, uno de los peores de todos los tiempos. No hace sentido, es una afrenta de la gran América que tenemos. No representa los estándares de éxito, de creatividad o de excelencia. Nadie entiende una palabra de lo que este hombre ha dicho. Y yo creo que tenemos que decirle que muchos de nosotros tampoco. Nadie entiende una palabra de lo que este muchacho ha dicho. El baile es aberrante, digamos, especialmente sabiendo que hay pequeños niños viendo esto en los Estados Unidos y en el mundo. Este show es una galleta en la cara a nuestro país, que está tratando de sentar estándares y récords todos los días. Entonces ahí se va el tema de incluyendo el mejor stock market y se va, no hay nada inspiracional sobre este tollo del medio tiempo. Y luego, bueno, dice que seguro que como él le llama, las cadenas de fake news van a resaltar esto porque no tienen ninguna idea de lo que está pasando en el mundo real y lo ponen en mayúsculas. Y por cierto, la NFL debería inmediatamente cambiar esa regla del kickoff y se va a otro tema. Pero esa fue la reacción del presidente de los Estados Unidos. Hay que decir que el grupo MAGA se inventó un espectáculo para transmitirlo en streaming mientras estaba pasando el medio tiempo del Super Bowl para aquellos que no quisieran disfrutar de Bad Bunny. Un tema muy interesante que trasciende al arte, o más bien el arte siempre ha tenido que ver con la cultura y con intervención de lo que ocurre en los pueblos. Se va a seguir hablando de este espectáculo de Bad Bunny por un par de días. Bueno, yo estaba mirando que como todos los símbolos que se utilizaron, hasta en la piel de, por ejemplo, algunos, las pinturas que tenían, que los árboles todos eran árboles del Caribe, y era una manera de decir, estamos aquí aunque estemos lejos, o sea, una manera de llevar, o sea, era como cargado de esa simbología, al margen de que le guste o no, a algunos no les gustará, pero lo que pasó en este sentido, el mensaje que se está mandando es un mensaje distinto de una forma que llega a la gente. Entonces, él no se, digamos, no se ha sumado a lo que piensa directamente el poder. Él pudo perfectamente como artista y artistas intelectuales que se suman a la tendencia del momento. Él en sí mismo es una tendencia y cambia cómo se interpreta y cómo se ve. Debo decir que muchos estadounidenses se grabaron bailando y tratando de cantar, tratando de cantar, muchos estadounidenses practicando su poquito de español.
hay que también valorar eso, porque hay muchos estadounidenses que tienen vínculos cercanos. Mi temor es con que cuando América se Latina. enteren de alguna letra, porque de verdad, la diferencia con este álbum es que este álbum no es reggaetón puro, que no tengo nada en contra del reggaetón, que quede claro, que como latina te ponen esa música y no hay quien no se mueva, o sea, tú tienes que ser una estatua para no moverte. Pero este álbum tiene tantos guiños y tantas mezclas con otros ritmos latinos que lo hacen muy especial. Y yo vi una entrevista de Bad Bunny donde decía incluso que era algo que él tenía desde hace mucho tiempo que quería hacer, y no hay manera de que uno no se aparte, ¿no? Cuando si te quieres divertir, eso es el inicio de una salsa emblemática. Bueno, y pasando de ese tema, porque tenemos muchos otros temas, simplemente decir, como aquí habíamos estado dando seguimiento a la Serie del Caribe, que la Serie del Caribe acabó el sábado. No todo es el medio tiempo de Bad Bunny y el preámbulo de un juego de Super Bowl. Decir que la final fue entre los Charros de Jalisco y los Tomateros de Culiacán. República Dominicana y Puerto Rico quedaron descalificados el viernes. Yo les había dicho que era muerte súbita. Entonces, en las semifinales pasaron los dos equipos de México, lo que hizo que se reeditara la final del Campeonato Interno de México. Se proclamaron ganadores los Charros de Jalisco 12-11 en entradas extras, y de esta manera incluso ganan su primer torneo como equipo. Los Tomateros de Culiacán son mucho más conocidos, Jalisco tiene menos tiempo, y ellos son los campeones del Caribe, hay que decirlo, porque para nosotros es importante. Los Leones del Escogido avanzaron hasta la serie semifinal en representación de República Dominicana y ya estarían de regreso para nuestro país. ¿Tú vas a decir algo, Germán? No, te iba a decir que debimos tirar más fotos, pero y dar más besos las veces que pude. Me gusta eso. Yo sé que muchos norteamericanos, hasta los chinos he visto bailando eso. Debí darte más besos las veces que pude. Eso es una frase que mucha gente, yo estoy seguro que va a repetir. Edith. Bueno, señores, hoy, como les decía Amelia un poco más temprano, vamos a hablar de salud mental. Escriban los que tengan algunas preguntas, sobre todo de la perspectiva de cómo lo pasan muchas de nuestras familias que lamentablemente tienen que enfrentar la situación de un paciente con problemas de salud mental. Lo primero, que no se entiende el tema de la salud mental. Lo segundo, que la cobertura de salud todo sigue siendo muy precaria. No hay medios, no hay recursos, las respuestas públicas son precarias y un centro privado cuesta muchísimo dinero, mucho dinero. Es una cantidad de dinero que no lo tiene la gente. Entonces hoy vamos a hablar con el doctor Héctor Guerrero Heredia, así que les pedimos, si ustedes se animan, manden sus preguntas al 829-345-1453. Mira, recuerdo 1453, ahí está en pantalla. Bueno, la conversación comenzaba hoy, la imagen de inicio era un acto inaugural en Puerto Plata. El presidente de la República inauguró la primera etapa del proyecto Ruta del Encuentro en Puerto Plata. Eso fue este fin de semana. Vamos a ver un poquito lo que se dijo allá el ministro de Cultura, el presidente de la República y el ministro de Turismo, a ver qué significa y cómo puede la gente aprovechar este nuevo espacio. Poder desarrollar y presentar ante ustedes este proyecto que tiene un gran alcance nacional e internacional por la implicación histórica que tiene, habla muy bien de esa visión desarrolladora a través de un turismo cultural. Presidente de la República Dominicana, quien en sus primeros 100 días visitó esta provincia y dijo que iba a recuperar el turismo de Puerto Plata. Y dentro de esa planificación estuvo la compra de los terrenos donde hoy se aloja el proyecto Punta Bergantín. La asesoría, como dijo Juan y dijo Camel también, la asesoría de todos los historiadores del gobierno español para hacer lo más preciso y respetuoso de la historia. Esto significa, cuando tenemos estas marchas americanas, esto significa realmente que Puerto Plata vuelve entonces, vuelve a esa importante comunidad que es
sin lugar a dudas, después de muchos estudios que lo hicimos incluso estando en la oposición, que vamos a relanzar Puerto Plata verdaderamente y a consolidarlo mejor que nunca. Bueno, este es un proyecto de rescate histórico, cultural y turístico, sustentado sobre todo en que aquí llegan, como dice, 500 años la obra de Eduardo Galeano. El almirante genovés Cristóbal Colón besa el suelo de América y clavando la cruz en tierra exclama. De lo que el Entonces, gobierno, ahí comienza todo. De lo que el gobierno habla poco es de la autovía del Ámbar. Se hace más difícil el desarrollo de Puerto Plata sin una vía de acceso segura. Y transitar desde Navarrete hasta Puerto Plata sigue siendo una empresa suicida casi. Es meterse en una vía de alto impacto donde todavía circulan vehículos grandes y correr una suerte bastante compleja. Entonces, se ha hablado varias veces de la licitación de este proyecto, incluso a finales del año pasado se hablaba de abrir una licitación, estamos hablando de alrededor de 35 kilómetros de carretera. Sabemos que fue una promesa del inicio del primer gobierno de Luis Abinader, para el año 2020, una propuesta que incluso complementaría todo ese avance y ese desarrollo que se está ofreciendo en Puerto Plata. Hemos visto grandes inversiones desde la primera administración, desde el primer periodo de gobierno. Se habla de Punta Bergantín como un espacio de avance, de desarrollo, ahí con estudios de cine, nuevos hoteles. Parte de los hoteles viejos de Playa Dorada se han convertido en desarrollo inmobiliario, se han convertido en apartamentos que la gente alquila o vive y se ha desplazado a vivir en esta zona. Puerto Plata es una provincia hermosa. Ir hacia esa zona, me alegra que se esté hablando de visitar la Isabela Vieja, es muy fácil si usted está en Puerto Plata, incluso la vía es buena. Y la gente tiene que conocer ese punto histórico. La última vez que fui estaba bastante abandonado. Entiendo que con esta visita del presidente se le estará prestando más atención, porque ese fue como el primer punto de llegada de los españoles. Y hay que tomar en cuenta que no había, cuando yo fui, me presenté, no encontré ni siquiera un guía que me explicara lo que había pasado allí. No te preocupes, que se rescate esa zona es importante porque el traslado desde Puerto Plata hacia todos esos municipios es muy fácil, es muy bonito, es agradable hacerlo y los dominicanos tenemos que conocer esta área. Ahora, Puerto Plata no puede seguir aislado con una carretera que dé tanto trabajo acceder o que sea tan peligrosa. Pero no te preocupes que cuando los presidentes van para un sitio siempre barren y le echan una cosita a la... Bueno, pero sabemos que eso no es una solución a claro que no es solución. Bueno, mientras el presidente estaba por Puerto Plata, Edith, aquí en Santo Domingo, se celebraba una misa, otra misa, con motivo del 10º mes de la tragedia del Jet Set, en la que murieron 236 personas, otros 189 heridos y afectado el daño colateral increíble que eso ha causado, esa conmoción a la sociedad dominicana, y que sin embargo todavía estamos bregando por si se hace o no se hace justicia. Los dueños de la discoteca más emblemática del Caribe, insisten en un contraperitaje que ya le fue negado, pero ellos dicen que va a insistir. Creo que tenemos expresiones de los abogados de las víctimas. Allí hablaron también gente como Gregory Adames. Vamos a escuchar a algunos de los que participaron en esa misa que fue oficiada por el padre Rogelio Cruz. Es importante destacar que el proceso judicial, el nivel en que se encuentra en estos momentos, es la fase preliminar. ¿Y qué va a pasar en la fase preliminar? Que se le va a hacer un juicio a las pruebas que se han recolectado por el Ministerio Público y el juez de la instrucción que conoce este proceso va a determinar si existen méritos suficientes o no para ir a juicio de fondo y una eventual condena. Lo que ha pasado aquí es que la defensa de los imputados en este proceso ha solicitado una serie de experticias y de pruebas periciales para contradecir la investigación del Ministerio Público y pretender quedar impune ante un hecho que ha consternado a toda la sociedad dominicana.
La verdad es que no pensaba hablar, he hablado mucho, pero le agradezco a cada uno de los que están aquí, de los que nos hemos constituido como una familia, que buscamos lo mismo, que todos los que ahí fallecieron no hayan fallecido en vano y que esto no se vuelva a repetir, porque cuando las cosas se quedan en nada, es fácil que vuelvan y sucedan, porque las personas pueden decir, no hay consecuencias, no importa que vuelva y suceda, no va a pasar nada, porque los dueños tienen dinero, porque los dueños tienen muchos compromisos, hay muchos compromisos con ellos. Y volveré a decir que si los Espaillat llevaban la ventaja, era porque las lágrimas y el dolor no nos dejaban mirar hacia adelante. Bueno, hubo muchas manifestaciones, para la gente siempre es tan doloroso. Uno recuerda la jornada comenzando, y bueno, no sé si tiene algunas imágenes más ahí en ese momento, pero uno recuerda comenzando la mañana, cada mes, por el mensaje de la señora Melba Grullón, que pone un mensaje para su hija, y mucha gente comienza a manifestarse en las redes sociales. Lo que veíamos son parte de esos testimonios, habían 2 testimonios. Ese lo vamos a poner a continuación, que es el de Gregory. Pero las sí, imágenes que tenían ahí al sí, final de... al final que, bueno, sí. Esta joven, por ejemplo, dice algo. Sobreviviente. Y es la respuesta del Estado. Hay varios tipos de respuesta. Por un lado está la respuesta judicial. Hay un proceso que el Ministerio Público es el encargado de hacer una investigación y ya presentó acusación. Es decir, ese proceso está en los tribunales. Abogados consultados como el doctor Carlos Salcedo, por ejemplo, que es parte de los abogados que representan a las víctimas, han dicho que este es un proceso que la implicación es de 2 años probablemente de prisión por la manera en que está calificado. La gente no está conforme con eso, pero digamos que ese escenario es puramente legal, es el escenario de la discusión en los tribunales de la República, que siempre es difícil. Aquí se nota mucho más porque es mucha gente, es muy doloroso, son más de 200 personas, pero las personas que han tenido situaciones, incluso mujeres abusadas sexualmente, personas que hayan tenido una víctima de homicidio, incluso intencional, saben que ese camino, ese recorrido, ese trayecto judicial es de por sí muy doloroso, donde tú vas a encontrar los abogados de la defensa diciendo casi que la víctima es la persona que ha cometido el hecho o la persona que ha sido negligente. En este caso se habla de una profunda negligencia, que no ayuda para la imagen de los propietarios el hecho de que este era un escenario, un local que tenía un deterioro marcado y que ellos mismos reconocían. Es decir, esa revelación, esa admisión pública de que ese local estaba deteriorado, de que desde un principio se caían los plafones, que habían filtraciones, y esa conversación que hace ver que se llevaban obreros no calificados, incluso de otra estación, y que se decía directamente, según los testimonios de sus mismos empleados, vamos a resolver un problema de filtración. Da la impresión de que era como todo muy improvisado, poco profesional, de que se ahorraban unos pesos en eso. Esa es una parte. La otra parte es la respuesta posterior, o sea, esa distancia. A mucha gente de estas víctimas le he visto recordar que Gregory contaba que la señora Espaillat, cuando va a salir del escenario con la gente hundida bajo los barrotes, llorando y pidiendo a gritos ser salvada, ella tuvo tiempo para recordarse de su cartera y decir, tráigame la cartera. Y entonces dicen, tú estabas pensando en tu cartera mientras la gente estaba de este modo. Esos son señales que a la gente le han ofendido. Pero si bien es cierto que tienes el escenario judicial y que todo lo que implica, y el gobierno dice, bueno, el Ministerio Público tiene que llevarlo, lo va a llevar ante los jueces, creo que la respuesta del Estado ha sido tímida en el sentido de que hay gente de esa que nunca ha encontrado ni asistencia psicológica, ni apoyo de ningún tipo, aunque hay esfuerzos divididos. Yo he visto, por ejemplo, las resoluciones que se tomaron en el Consejo de la Seguridad Social. ¿Para qué? Para facilitar
los procesos internos, las AFPs para la gente que la gerencia, las entidades bancarias para las cuentas, pero son como divididos. Cuando pasa una tragedia de este tipo en muchos países se forma un comité, un gabinete, una entidad, un equipo que tenga cara, que tenga rostro y que la gente pueda acercarse. Hoy la gente tiene que andar sola por cada lugar. Entonces, a mí me parece que eso es lo que... No, o sea, el gobierno no ha mostrado que pueda articular una respuesta de manera conjunta, con una referencia, decir, bueno, tal ministerio, está la sala de crisis de tal tema. Eso de principio. Cuando ocurren accidentes, por ejemplo, ocurrió el accidente del avión dominicano que venía de Estados Unidos, en Estados Unidos estaba un comité que trabajaba y la gente fue, recuperaron recursos, pagaron. En España, líneas de emergencia claramente establecidas. Entonces, en este caso, es como un deterioro y la gente se cansa. Y al final del día, los medios estaban ahí y estamos grabando y estamos exponiendo el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. El sexto día, el octavo probablemente ya no se esté. Cada mes se va y se hace un vestigio y se hace una celebración litúrgica que en este caso es encabezada por Rogelio Cruz, que por cierto es obispo. Rogelio Cruz es obispo de la Iglesia Apostólica Brasileña, recordarle, la gente como que lo confunde, obispo, pone sacerdote católico, no, obispo de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, que es una iglesia que nació en 1945 en Brasil, y entonces ha estado acompañando desde el primer momento, haciendo todo ese gesto. Vimos muchos testimonios, vamos a pasar a algunos incluso de preocuparse y de no pasarlo por alto, de tomarlo muy en cuenta. Hay una persona que es testigo del Ministerio Público, que es Gregory Adames. Cuando él habló, recuerden, eso como que hizo, rompió un poco, dijo, yo estuve avisando, yo estuve llamando. Tuvo una relación al principio cercana y después se rompe esa relación con la familia Espaillat, con quien él había trabajado por mucho tiempo, y en esta ocasión no fue la excepción. Él no había ido todavía y se vio muy afectado de regresar al sitio habitual de su trabajo y hablar con la gente que estaba allí. Así que vamos, señor director, a ver ese testimonio. Comenzaré diciendo, como siempre digo, pidiéndole perdón a Dios, porque después que esto pasó yo le pedí mucho perdón a Dios, porque yo lo cuestioné mucho. En 10 meses yo no había podido pasar por esa calle. Yo perdí 7 de mis compañeros que murieron ahí. Todas las personas que murieron ahí, el que menos ustedes creen me conocía. Antonio Espaillat solamente conocía a la persona de nombres, la persona de apellido. Porque todo el mundo se manejaba conmigo. Todas las personas que iban al YC, incluso algunos de los que hayan sobrevivido que estén aquí pueden corroborar eso. Quien era la cara del YC era Gregory. Entonces, yo creo que todo el que está aquí por alguien que perdió ahí, en el fondo sabe que si por lo menos Antonio Espaillat hubiese sido humano en ese momento, hubiese actuado diferente y no se esconde detrás de su viga de dinero, tal vez casi ninguno estuvieran aquí, porque habían entendido que pasó algo, pero la persona dio la cara y fue responsable, porque a mí me duele cada día que yo sé todos los niños que quedaron sin un papá, sin una mamá, porque mi vida se fue ahí. Mi vida era Yesé, mi vida era todo el que estaba ahí. Todo, mis problemas me los resolvían todo el que murió ahí. Entonces, a veces dicen que Gregory no agradece. Yo estoy agradeciendo, porque yo le agradezco a cada uno de los que murieron ahí. Porque yo escuché los gritos, los lamentos, mencionando mi nombre debajo de los escombros, que Antonio no lo escuchó. Él no lo escuchó. Entonces, a 10 meses, es bueno que dejen de pensar que esto es por envidia, que esto es porque esto es por dolor, esto es por justicia. Y yo creo que tal vez hubo un momento de que Antonio Espaillat le pidiera perdón al pueblo dominicano
no con una entrevista preparada como fue. ¿Por qué le doy gracias a Dios? Porque si estoy vivo por Él. Porque todo el que estaba al lado mío murió. Porque yo estaba al lado del señor Lalo Grullón, hablando con él cuando se cayó el techo. Porque tal vez yo no me imaginaba que algo así pasaría. Pero sí pensé que iba a pasar algo y que iba a lastimar o matar a una persona. Y por eso era mi exigencia, minutos antes de que todo se parara, de que esto no llegara así. Porque la vida que yo tenía, yo nunca voy a ser el mismo Gregory, porque yo no duermo. Yo no duermo, mi familia está afectada, todo el mundo está afectado porque yo me sueño con cada uno de los que estaban allí. Me recuerdo de cada persona donde estaba sentada, porque quien lo llamaba, le reservaba su mesa, le hacía su espacio, era yo. Pero le pido a Dios, que así como cada uno de ustedes, nos dé la fuerza para poder seguir adelante. Y que Antonio Espaillat sabe bien y me conoce. Me conoce de varios años trabajando con ellos. Sabe mi forma de actuar y mi forma de ser. Bueno, Gregory es testigo del Ministerio Público. Él ha suministrado algunos de los videos y de las conversaciones. Yo siempre he pensado, desde el primer momento que lo vi hablar, que ese joven necesita asistencia psicológica importante, porque él habla de los gritos que escuchó 10 meses después, que esos gritos le atormentan y que le siguen atormentando. Y tiene como un sentimiento de culpa. Porque él vio que se caían pedazos. Él hizo advertencias y lo reitera ahí en esas declaraciones. Hizo advertencias que no fueron tomadas en cuenta y en otros videos lo hemos visto hablar del tema. Pero sí uno entiende que a propósito de que hoy vamos a hablar del tema de la asistencia a las personas con algún tipo de trauma en nuestro país, muchas de las personas afectadas por esta tragedia del Jet Set necesitan de esa asistencia psicológica, de un acompañamiento que va más allá de 1 o 2 sesiones, de un encuentro con un psicólogo. El gobierno había anunciado, Amelia, perdona, el gobierno había anunciado que creó una comisión de psiquiatras y de psicólogos para darle asistencia a las víctimas o a los sobrevivientes del Jet Set. Yo no sé en qué ha quedado eso, pero la verdad que las huellas que deja una tragedia de este tipo, más en una persona que dice, yo le había advertido, dice, si me hubieran hecho caso, a lo mejor la discoteca hubiera caído, pero no provoca la cantidad de víctimas que ha dejado esto. Bueno, no sé, Amelia estaba conversando si vas a decir algo a culminar la idea. No, está bien. Quiero decir sobre la conversación de Antonio Espaillat, porque no puedo eludir la referencia que hace Gregory a esa entrevista. Nosotros pedimos una entrevista con Antonio Espaillat desde el mismo momento, desde el momento cero. Y de hecho la entrevista nos la concedieron un día y no fue posible, nos dijeron que no. Y no pensábamos que le íbamos a obtener hasta que finalmente la dio. Es una entrevista que ha sido vista por millones de personas. Si ustedes entran si tienen la oportunidad, las víctimas de entrar al expediente, van a encontrar que la entrevista figura completa, transcrita. ¿Y quién lleva la entrevista? ¿La gente de la defensa de Antonio Espaillat? No. Quien lleva la entrevista es el Ministerio Público. El Ministerio Público está utilizando esa entrevista porque en ella Antonio Espaillat está diciendo que nunca esa estructura fue sometida a una evaluación estructural, que sufrió reformas, que eran los mismos empleados que resolvían el problema de los daños de lo que estaba cayendo, que en el techo, reconocía que había problemas en el techo, que los cambios él los minimizaba, pero reconocía que había cambios y hablaba de las circunstancias de ese derrumbe. Entonces, bueno, quizás hay gente que quiera preguntarle un poco más, porque evidentemente hay muchas preguntas que hacer, pero hicimos las preguntas que entendíamos eran necesarias, uno las va pasando. Yo entiendo que hay mucha gente también que aspiraría en ese sentido que uno le diera como un trompón, que el periodista se pare y le dé un trompón, como si el periodista, pero esa no es la función de un periodista. Por eso, en esos procesos es importante
que vaya una gente que conserve la distancia. El periodista no está para eso. O también fajarse a dar grito y no hacer las preguntas. Entonces el periodista convierte la entrevista en un espectáculo. Entonces no se trata de un espectáculo, se trata de algo que hay que respetar, en el sentido de que detrás de eso están todas las víctimas. Hay una pregunta clave y para el dueño de la discoteca. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue su respuesta? Yo soy el primero en querer saber qué fue lo que pasó. Yo no sé lo que pasó. O sea, él decía, yo no sé lo que pasó. Todo el tiempo, sí, se nos caían paneles, se nos caían... Y evidentemente también, cuando uno va a hacer una entrevista, uno cuenta con la información que tiene en ese momento. Después llegan más informaciones. Por ejemplo, si hubiese sabido que Gregory conversó con él, entonces uno le pregunta, mire, hay un empleado suyo que le escribió, se llama Gregory. Pero Gregory no había salido en ese momento. No, Gregory salió después. Salió después, sí, porque eso fue ahí en ese momento. Entonces, sí, pero lo digo porque estando yo aquí no puedo dejar como que pasar así como que, pasó y no pasó. No. Ajá, tengo que hacer la referencia. Y yo por ejemplo, hay una compañera que le preguntó, y a una persona que me escribió, yo le dije, hágame una lista de las preguntas que usted tiene, para yo ver cuál tiene usted que sea diferente a las mías. O sea, si usted toma todas las preguntas, eso no quiere decir que uno ha hecho, porque uno puede tener todas creer que tiene todas las preguntas hechas, pero cada gente tendrá desde la perspectiva que vive. Si es Gregory que le hace la entrevista a Antonio Espaillat, es una entrevista diferente a la que le va a hacer Edith Febles. ¿Por qué? Porque él le va a decir, yo te dije, yo te mandé, tú sabes que yo te dije tal cosa, y el otro por ahí le diga, tú no agradeces, que dice él que como que parte de la conversación. Esa es una conversación diferente, pero es la conversación de Gregory, no una conversación periodística que se está haciendo, que podía tomar en cuenta incluso el elemento de Gregory, pero que todavía no estaba. No, pero además, pero bueno, es que cada cabeza de cada periodista es un mundo, lo hubiera hecho yo, tal vez hago 2 o 3 preguntas diferentes y en muchas tal vez habríamos coincidido. El estilo también es distinto de cada periodista. Lo importante es que ahí esa entrevista ha servido como base para escuchar el punto de vista de Antonio Espaillat en ese momento que todavía la situación estaba bastante fresca y se ha podido contrastar con lo que posteriormente hemos sabido. Y con lo que dice su defensa. Esas contradicciones son importantes a la hora de un juicio. A él nadie lo presionó para que dijera lo que dijo en esa entrevista, cuando dice que además en la misma entrevista hay elementos. Yo que he trabajado con gestión de riesgo, llamaba a Edith, después le decía, pero dijo tal cosa, no me cuadra. El tema de las filtraciones, si caen chorros de agua, además tenemos indicios de eso no puede ser que no fuera un aviso, eso no pasa por casualidad. Cada quien, cada periodista, y muchos habríamos querido hacer esa entrevista, habríamos hecho un cuestionario en algunos aspectos similares, y en otras preguntas tal vez distintas y hasta con un estilo totalmente diferente, pero lo importante es que hay un registro de lo que él pensaba en ese momento. A propósito del tema psicológico, y yo creo que hay también esa sensación del pueblo dominicano de que aunque se han emitido varios comunicados desde la oficina de los Espaillat diciendo que están ayudando a las familias, yo no creo que haya algo que sea suficiente. Pero en esa misma entrevista, el señor Espaillat se veía distante con relación a su sentimiento hacia las víctimas de la tragedia. Eso fue un elemento que nos llamó la atención. Hablaba de las pérdidas, de lo que significaba la pérdida del negocio. Mencionó que mucha de la gente que estaba ahí él la conocía y que él quizás pudo haber estado ahí, es muy probable. Pero hay ese sentimiento generalizado de que tal vez a la familia y a sus asesores le ha faltado empatía con relación a las víctimas, a los que murieron, a los que perdieron a sus seres queridos y a los que hoy sufren las consecuencias de esta tragedia. Esa situación la refleja Gregory en sus palabras, pero también la reflejan otras víctimas. Ustedes escuchaban a la joven que decía, parecería que el tema del dinero, el tratamiento, la gente entiende que no los han sido tratados como en otros casos, aunque eso es lo que establece la justicia. Quizás lo que deberíamos es abogar porque todas las personas sean tratadas decentemente cuando van a un proceso judicial. Nosotros escuchábamos ayer a un joven llamado Jonathan Santana. Su hermano de 44 años murió en esta tragedia del Jet Set. Él daba unas declaraciones que también nos preocupaban un poco
porque nos indican que la asistencia psicológica no es solamente al familiar directo, digamos que al padre, a la madre, a los hijos. Hay hermanos también, amigos. Vamos a escuchar lo que él decía. Vino a compartir y a celebrar su número 44 a un lugar que no estaba seguro. Me siento muy devastado hace 10 meses. No he podido dormir, no he podido comer, ni tampoco me gusta ir donde ellos dos dejaron 2 niños. 2 niños que preguntan por su padre y su madre. Un niño de apenas 10 años y una niña de 8 años, donde dormían y hacían todo con sus padres. No creo, nunca he creído en la justicia de República Dominicana, ni tampoco voy a creer ahora, donde tengamos un presidente que apoya y me abrazó aquí. El 8 de abril me abrazó, como abrazó a muchos de los que perdieron un ser querido aquí, como yo también perdí a esos 2, diciéndonos que el país y el gobierno estaba con nosotros, donde aún así no vas a ser así, ni va a ser así, ni nunca va a ser así. Pero hoy me hincaré delante de aquí del YC, en memoria tuya, Pedro Esteves, y en memoria tuya, Zudairi, 2 ejemplos a seguir, que yo sé que en el nombre de Dios y la justicia divina, como yo quiero que haga justicia por ustedes 2, también quiero que haga justicia por todos los que perdieron una vida aquí. Yo tengo la fe de Noel, porque tú eres un muchacho tan bueno, tan noble, buen hijo, buen padre, un gran y excelente ingeniero, que hoy me ha dejado principalmente a mí, que te adoraba con mi alma. Te adoraba con mi alma, mi hermano, que nunca pensé perderte así. Tus hijos, Zoé, Gael y Axel, preguntan por ti, más tus 2 pequeños. Yo no tengo más palabras para expresarme, pero solo te recordaré como ese gran hombre que fuiste y esa gran mujer que fuiste también. Que Dios te bendiga y que Dios te haya dado un descanso eterno. Y delante de la prensa quiero decir que Antonio Espaillat tiene uno de los enemigos más grandes y soy yo. Y yo sé que si yo tuviera la oportunidad de Noel de vengar tu muerte, no lo pensaría media vez. Que Dios te bendiga. Y esto no es un hasta luego, sino hasta pronto, hermano. Te amo con toda mi alma. Gracias por nacer y ser ese hombre que fuiste durante 44 años. Un hombre ejemplar, un hombre bueno, buen hijo, buen padre, buen amigo, excelente consejista. Duraste lo que duraste en esa compañía. ¿Sabe por qué? Por tu dignidad, por tu sacrificio, por tu valor de hombre. Es una situación, me parece que es inquietante también ver, Jonathan habla de que tiene 10 meses sin dormir. Sí. Necesita un acompañamiento, pero además los pensamientos que por lo que está atravesando son preocupantes y necesitamos que las autoridades a través de salud pública se acerquen no solamente a él, a cuántas otras personas que tienen que entender que hay un proceso judicial en curso, que eso es lo que establece un país civilizado como el nuestro. Hay una audiencia prevista para el 16 de marzo, que es la audiencia preliminar, que fue aplazada hace varias semanas, era en enero. Mucho dolor y uno tiene que entender también, ponerse desde la perspectiva de los familiares, hay mucho dolor, porque no hay nada que pueda devolver la vida de toda la gente que murió ahí. Está la parte penal y también hemos explicado que está la parte civil, que es donde se espera algún tipo de indemnización que pueda ayudar a, de alguna manera, resolver
muchos también de los problemas económicos que se generaron a partir de esta tragedia. Hay gente que quedó con lesiones permanentes o lesiones que aún no se han curado, y niños huérfanos cuyos padres ambos murieron o quizá uno de los dos, y todo eso ha desestabilizado a una cantidad importante de familias y de amigos que tenían este centro de diversión, incluso como el centro de encuentro, como lo que pasó en Jaina, por ejemplo, que es toda una comunidad afectada. Bueno, cuando se habla de víctimas, normalmente la gente piensa en el que falleció o en el que resultó herido, pero hay lo que se llaman víctimas colaterales, hay daños psicológicos y emocionales que podrían ser incluso tan graves como una herida, como la pérdida de un brazo y esto. Este joven, como muchos otros, que a lo mejor no lo expresan, pero que seguramente están igualmente de destrozados. Veamos un mensaje de doña Melba Grullón, por ejemplo, y de otros que no lo recoge la prensa, pero que indudablemente están golpeados emocionalmente por esta tragedia. Y quizás en ellos, es más, sin quizás, en ellos marca o profundiza el dolor, eso que ha dicho el padre Rogelio Cruz, que Edith, tú has citado varias veces aquí, aquel obispo rojo que decía que la justicia dominicana es como la serpiente. No, la justicia en sentido general. Dice, pero Rogelio dice la justicia dominicana es como la serpiente. Es una frase, sí. Ajá, que solamente muerde a los descalzos. Ojo, no es que queremos que se lleve la cosa corriendo, porque entonces puede haber fallas, pero sí uno nota como cierta parsimonia, como esa lentitud, ese mamoneo, como dice el pueblo, frente a un hecho tan grave y evidente que está ahí. Entonces, la gente quiere justicia y uno ve, muchos de ellos tienen el temor de que quede impune ese asunto o que simplemente se le pase un paño tibio por tratarse de una persona con tanto poder. Ese es el miedo que hay. Y cuando tú ves ese dolor expresado en este joven, que como dice Amelia, necesita asistencia. El gobierno anunció que iba a haber una comisión de psiquiatras, de psicólogos. Yo no sé, personalmente, y fíjense que estoy medianamente enterado. O sea, se supone que nosotros manejando noticias 24 horas estamos por encima de la media, o sea, la información que tenemos está por encima del promedio y yo no estoy enterado de qué está haciendo esa comisión. A este joven, como a muchas otras familias que a lo mejor no se expresan así, deben darle asistencia. Yo espero que ahora no lo vayan a estar asediando, porque cuando tú vienes a ver esa serpiente, que es la justicia, que muerde al que va descalzo, quiere decir a los hijos de Machepa, a los de abajo, mientras trata con todo el paño tibio y el debido proceso y todo aquello, que debe ser para todos, pero solo se lo aplica a los que tienen más recursos. Yo espero que a este joven no vayan ahora a asediarlo y cuando tú vienes a ver, lo condena más rápido que Antonio Espaillá. No estamos abogando porque no se cumple el proceso con Antonio Espaillá y probablemente él tenga... bueno, pues no lo ha expresado ciertamente, un perdón a la sociedad y eso, pero probablemente él tenga, además de la pérdida que le provocó material, tenga naturalmente un impacto emocional también. A lo mejor él también necesite, pero yo estoy seguro que él, si lo necesitase, sí tiene la asistencia psicológica. Pero bueno, el asunto es que se haga justicia y que se acompañe a esta gente, porque lo que expresa este joven ahí es una impotencia, es un dolor grave, profundo. Hay algunas cosas para decirle, por ejemplo, y pasa mucho con los casos judiciales, que implica mucho, y este es un caso, el caso que más víctimas tiene. Estamos hablando de un caso que no tiene precedentes en República Dominicana, 236 personas fallecidas, 180 heridos mal contados, muchas de esas personas están con lesiones permanentes, gente que no puede caminar, gente que ha quedado postrada en una silla, o sea, ¿qué ha pasado? Entonces, el desplome se produjo hace exactamente 10 meses. Cuando comenzó el proceso judicial, el Ministerio Público pidió que ese caso fuera declarado complejo. Los casos complejos, sobre todo por la multiplicidad de víctimas y todo lo demás. ¿Eso qué implica cuando un caso es declarado complejo? Que el Ministerio Público tiene 18 meses para presentar acusación y la presentó mucho antes.
lo presentó creo que a los 8 meses, la presentó antes. Ya esta es un proceso que va en limpieza, es decir, ellos presentan un recurso para pedir que se haga un informe forense diferente a la que el Ministerio Público procuró. Eso se le ha negado. Entonces va limpiándose el proceso. Si bien se podía presentar la acusación de 18 meses, se presentó antes, porque digamos que aunque hay una multiplicidad importante de víctimas, los actores son pequeños, ahí no hay muchos, se puede investigar con cierta rapidez. Uno entiende que la gente quisiera que fuera toda la velocidad, pero hay que tomar en cuenta la velocidad que se lleva en los tribunales, que lamentablemente, o sea, en nuestro país, en Colombia, por ejemplo, los casos se resuelven a veces en 6 meses, 7 meses, 8 meses, pero este es un caso donde originalmente se da un plazo al declararlo complejo de 18 meses. Va a ser doloroso, es terrible, pero está dentro de los plazos, es lo que quiero decir, no está fuera de los plazos, está dentro de los plazos, lo que se espera es que haya un juicio. Luego vendrá el juicio, y el juicio va a ser difícil y va a ser incómodo, en el sentido de que la legislación es muy pobre, pero además se queda solo en los actores que eran propietarios con 2 años posiblemente, que fue, creo que aquí lo decía uno de los abogados, eso es indudable que eso pase de ese modo, pero 2 años, y luego no hay ninguna responsabilidad estatal en torno a la vigilancia, a la verificación. ¿Cuáles son las cosas que cambiaron en el país a raíz de la experiencia del Jet Set? Yo siento que falta un poco de compromiso público del Estado Dominicano, que en este caso debió tener una mayor presencia, que no sea cada mes que se cumpla, que mucha gente estaba llorando con el testimonio de este joven o con los que hay, pero se trata de un seguimiento permanente, que una gente como él que tiene eclosia amelia, que le resultaba inquietante, la afirmación de que tiene 10 meses sin dormir, terrible, destruye la vida. Entonces si hay un equipo especializado donde a la gente se le da respuestas en materia de salud, en materia emocional, por supuesto, hay daños físicos relevantes en el tema de los huérfanos, los que quedaron sin estudios, sin futuros y dañados, el cuidado, quién se encarga, y luego tenemos todo el tema legal, asistencia legal. No hay, es decir, vamos a ver quién es una defensoría especial donde se le haya dicho al público de manera abierta, yo no sé si lo hay, quizás hay signos por detrás, pero que le hayan dicho al público, miren, tienen esa referencia, eso ha faltado. La otra cosa es el tipo de respuesta que se ha dado desde los propietarios, que es una situación que evidentemente les desborda totalmente, les desborda porque las respuestas, por muchas que se den, nunca serán satisfactorias. Es decir, aquí estamos hablando de pérdidas de vida y eso no tiene ninguna reparación. Cuando dicen, hemos reparado, no hay nada que repare eso. Ahora bien, me parece que el tema de las negociaciones con dineros que son famélicos, con ayudas famélicas, yo tengo algunos de los contratos que se firmaron con algunas de las víctimas que estaban ahí, que tienen lesiones físicas, donde renuncian a todo por 200,000 pesos. Wow. Todo el mundo sabe que 200,000 pesos, eso, o sea, tú dices, wow, es verdad. Sí, 200,000 pesos, hay gente que ha renunciado a todo, y algunos por 1 millón. Lo mismo de la orquesta, es que más desde 1.200.000 hasta 200,000 pesos. Entonces podrán pensar, estamos resolviendo nuestra vida en el tema económico, o sea, que cómo lo soluciona en el tema económico. Cualquiera sabe, en cualquier país del mundo, que 200,000 pesos son menos de $4,000. Menos de $4,000, 3,000 y pico de dólares. 3,000 y pico. 3,000 y pico de dólares. Y eso a una persona que dice renuncio desde ahora y para siempre a toda acción. Me parece que esa parte pudieron como que wow. Y la gente también por apuro, porque se cansa, porque no quiere estar, tendrán miles de razones. Una gran parte ha llegado a este tipo de acuerdos. Pero hay mucho dolor en el aire, evidentemente. Tenemos que evidentemente no se ha manejado bien, ni siquiera en el ámbito, aquí hubo un incremento de los que pedían revisar los techos o revisar las edificaciones, pero hasta qué punto eso potenció que República Dominicana maneje sus infraestructuras, aunque privadas, de vocación pública, de una manera distinta. Eso no queda tan claro en el panorama. Vamos a ir a la pausa porque tenemos más en este día, esta mañana. Tal como dice Amelia, hay una situación que se presentaba este fin de semana con la Academia de Ciencias, y tenemos a Héctor Guerrero Heredia, que vamos a conversar de salud mental, incluyendo, por ejemplo, esto, qué pasa con una gente que necesita asistencia después de un trauma y no la recibe de forma adecuada. Regresamos enseguida.